Bienvenidos a nuestro canal Mascota Jocar. Un saludo para ustedes de Mascota Jocar. Hoy hablaremos, dentro de las aves de caza, de la codorniz. La codorniz es originaria de China y Japón. Se explota actualmente en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Las codornices son aves de tamaño pequeño, el macho presenta la garganta de color canela intenso o marcada con algo de negro en la barbilla. El color canela oscuro llega hasta las mejillas y el abdomen, la hembra es de color crema claro durante toda su vida. Los machos jóvenes son muy similares a la hembra. La codorniz japonesa, un ave rechoncha de 20 centímetros de longitud, se usa a veces como animal de laboratorio porque se reproduce rápida y fácilmente en cautividad. La codorniz común es escasa en parte de su distribución, como en Gran Bretaña, donde antes era un ave abundante. La codorniz de pecho azul de Asia y Australia, que mide entre 13 y 15 centímetros, se vende a menudo como ave de jaula bajo el apelativo de codorniz pintada. Las codornices alcanzan su madurez sexual en breve tiempo. Las hembras son buenas productoras durante 3 años aproximadamente. Después de este tiempo decrece la postura, la producción es de unos 300 huevos por año y estos tienen un peso aproximadamente de 10 gramos. Puede decirse que la codorniz es bastante aceptable a las condiciones ambientales, pero en su explotación doméstica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo clima está enmarcado entre los 18 y los 30 grados centígrados con ambiente seco. Se prefiere este sistema por ser más higiénico y presentar menos problemas que con la cría en el piso. Alimentación. Siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento en la producción de carne y huevos, requieren de suficiente alimento rico en proteínas, una dieta de alto valor nutritivo especialmente en proteínas del 22 al 24% como mínimo. Cada codorniz consume 23 gramos de concentrado, en granulado pequeño harinas. Las ponedoras con otras comidas no especificadas para codorniz, han demostrado serios trastornos digestivos y reproductivos que no solo disminuyen totalmente la postura sino que pueden incluso ocasionar la muerte de las aves. Al momento de recibirlas, suministrar agua con azúcar al 3% durante las 3 primeras horas, al cambiar esta agua, suministrar agua con vitaminas durante los 3 primeros días. Es conveniente no suministrar concentrado durante las 2 primeras horas ya que las aves por el estado de estrés causado por el viaje pueden impactarse y ahogarse con el alimento. Higiene. Aunque bastante resistente a las enfermedades, es necesario mantener una higiene adecuada para evitar peligros y para esto se recomienda cambiar el agua todos los días y que ésta sea fresca y limpia. Desinfectar a diario los bebederos. Mantener los animales en un lugar fresco y sin corrientes de aire. Alimentación adecuada y permanente a su disposición, 23 gramos por ave. Evitar la contaminación de los alimentos. Lavar bien y si es posible desinfectar los pisos y bandejas una vez por semana. Esto puede realizarse lavándolos en una solución a base de yodo. No permitir a personas extrañas que manipulen los animales. En el caso de presentarse diarreas, agregar de inmediato el agua fresca son esenciales para mantener los animales en buenas condiciones. Reproducción. Para mantener una producción eficiente y que dé rendimientos adecuados, las reproductoras deben ser debidamente seleccionadas, y al efecto debe partirse de las siguientes condiciones: precocidad, alta postura y alta fertilidad. Machos. Desarrolla precoz, con textura fuerte y bien proporcionada, vivaces, con plumaje completo y en buenas condiciones. Las plumas de color oscuro y en el pecho el color canela lo más intenso posible. Pico negro, aparato genital con una protuberancia de color rojiza y de tamaño de un grano de garbanzo. Hembras. También de desarrollo precoz, bien proporcionados y con el plumaje de color oscuro, completo y brillante. Cuello alargado y cabeza pequeña. Nota. Los productores que presenten características de ambos sexos deben ser eliminados. Los productores deberán renovarse en lo posible todos los años. Apareamiento.
Existen varias técnicas en este sentido, la más eficaz por dar mayor número de huevos fértiles es mantener en jaulas individuales parejas separadas. En criaderos de tipo grande pueden adoptarse los siguientes métodos. Utilizar 4 hembras por cada macho. Separar las codornices en grupos de 25, 50 o 100 hembras y colocarles machos en proporción de un 25%, es decir que por cada 100 codornices deben haber 75 hembras y 25 machos. Existe una técnica más complicada y onerosa que consiste en mantener los machos separados en jaulas y se llevan a las hembras para su fecundación. Una vez que copulan son separados y se vuelven a llevar cada 2 o 3 días. En el caso de las codornices, es difícil hablar de tipos y líneas de codornices puras, por lo que lo más común es hablar de líneas, de las cuales existe una gran cantidad de líneas o variedades, donde las más conocidas son, la Coturnix producción de carne, y la Coturnix japonica producción de huevo, Coturnix faraona, Coturnix corena y Colinus virginianus. Además existe en la actualidad un sinnúmero de líneas, híbridos, mutaciones y degeneración de individuos a causa de la elevada consanguinidad, reproducción entre parientes e ingeniería genética, lo cual complica más su diferenciación. 1. La codorniz común, Coturnix coturnix. 2. La codorniz japonesa, Coturnix japonica. 3. La codorniz de California, Calipepla californica. 4. La codorniz blanca norteña, Colinus virginianus. 5. La codorniz de Gambel, Calipepla gambeli. 6. La codorniz de montaña, Oreortix pictus. 7. La codorniz ocelada, Cirtonix osellatus. 8. La codorniz escamosa, Calipepla esquamata. Si te gustó este contenido, darle me gusta, tocando el pulgar en dirección arriba, suscríbete si no lo has hecho, pulse la campanita, así podrás recibir cada contenido que publique.